Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, me tiene en ascuas. ¿Listos para un poquito de drama, romance y secretos? Espero que sí. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas que, honestamente, nos robaron el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta del millón que nos atormenta a todos es, ¿volvieron a enamorarse? Hay chispas secretas reavivándose, miradas cómplices que delatan sentimientos, señales ocultas que solo los más avispados pueden detectar. ¿O todo es pura invención de la prensa, de nuestros deseos más profundos, de la nostalgia que nos embarga? Prepárense porque hoy nos convertiremos en detectives de Cupido, listos para desentrañar el misterio, analizar cada pista, desmenuzar cada detalle y, por supuesto, soñar un poquito. Así que si son fans acérrimos de Erkenci-Kuş, si vibraron con la química electrizante que emanaban en pantalla, si, como yo, no han dejado de preguntarse qué pasó entre ellos, quédense. Porque este vídeo es un viaje al corazón de una historia que sigue latiendo en el imaginario colectivo. Pero antes de que nos adentremos en el laberinto de Can y Demet, no puedo dejar de hacer mi llamada a la acción, mi ritual, mi promesa. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre estamos a la vanguardia, hablando de sus series turcas favoritas, de las últimas noticias y chismes jugosos del mundo del entretenimiento, analizando a fondo los looks de nuestros actores y actrices predilectos y por supuesto diseccionando cada uno de esos chips que nos tienen al borde del asiento, que nos hacen gritar de emoción y que nos mantienen en vilo hasta el último minuto. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Denle un buen like al vídeo si les gusta, compartan con sus amigos y familiares y comenten abajo en la caja de comentarios sobre sus teorías, predicciones y expectativas con respecto a Can y Demet. Y ahora sí, comencemos el espectáculo. Que se abra el telón de la especulación, que la intriga nos envuelva y que la magia de las novelas turcas nos transporte a un mundo lleno de pasión y misterio. Para entender mejor la situación, para armar el rompecabezas y llegar al fondo de la verdad, es crucial que retrocedamos en el tiempo, que nos remontemos a los inicios de esta historia que cautivó a millones. Can Yaman con su físico imponente esculpido por el mismísimo Zeus, y su carisma arrollador, capaz de derretir el corazón de cualquiera, y Demet Özdemir, con su dulzura innata, su sonrisa radiante y su talento desbordante que la hacen brillar en cada escena, se conocieron, se encontraron y se enamoraron, bueno, al menos en la ficción, en el set de rodaje de Erkenci-Kuş. La serie, una comedia romántica que fusionaba a la perfección el encanto de Estambul con el torbellino de emociones propias del amor, fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de la trama cautivadora, de los paisajes de ensueño y de la banda sonora pegadiza, lo que realmente encendió la mecha del éxito fue la química explosiva, la conexión palpable, la chispa innegable que emanaban Can y Demet en cada escena. Sanem y Can, en la ficción, se enamoraron perdidamente y con ellos todo el mundo. Sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de ironía y ternura, sus gestos de cariño, cada momento, cada escena era un festín para los sentidos, una invitación a soñar, a creer en el amor verdadero, en esos amores que trascienden los límites de la realidad y se quedan grabados en el alma. Y claro, como era de esperarse, el rumor, la chispa de que ese amor, esa conexión, esa magia, había traspasado la pantalla y se había trasladado a la vida real, empezó a circular como la pólvora. La especulación, el morbo, la curiosidad se apoderaron de los fans, de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Quién no quería creer que, fuera de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, Can y Demet estaban juntos, compartiendo su amor, consolidando su historia? Durante la época dorada de Erkenci-Kuş, los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron constantes, incesantes, alimentando la sed de los fans y creando una atmósfera de expectación constante. Los paparazzis, como aves rapaces, no se perdían un detalle, acechando a la pareja en cada rincón, capturando cada movimiento, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales, por su parte, explotaban con fotos y vídeos que alimentaban las esperanzas y los sueños de los fans más apasionados. Fotos en restaurantes, salidas nocturnas, miradas cómplices en eventos, comentarios cariñosos en Instagram, mensajes sutiles y enigmáticos, todo, absolutamente todo, era analizado, diseccionado, interpretado y utilizado para alimentar la teoría del romance. Cada like, cada comentario, cada interacción se convertía en una pista, en una prueba, en una señal inequívoca de que algo más estaba sucediendo entre ellos.
La especulación alcanzaba niveles estratosféricos, y la ilusión de los fans se mantenía a flote, impulsada por la esperanza y la fe en el amor. Pero como suele suceder en estos casos, y como dictan las leyes no escritas del mundo del espectáculo, ni ellos confirmaron ni desmintieron nada. Mantuvieron el misterio, jugaron al gato y al ratón, dejaron que la especulación siguiera su curso, alimentando el fuego de la intriga y la curiosidad. Sabían que el silencio, la ambigüedad, la falta de respuestas concretas, solo harían que la expectativa creciera, que el morbo se disparara y que la atención mediática se centrara en ellos con mayor intensidad. Y así fue. El misterio, la incertidumbre, la falta de certezas, solo sirvieron para aumentar el interés y para mantener a los fans enganchados, pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada pista que pudiera revelar la verdad. Con el tiempo, como era inevitable, la serie llegó a su fin. Erkenci-Kuş cerró sus puertas, dejando un vacío en los corazones de los fans y marcando el final de una era. Y con el final de la serie también llegó el final, al menos temporal, de la exposición mediática que los había mantenido unidos, que los había convertido en la pareja del momento, en la sensación del momento. Cada uno, Can y Demet, siguió su camino profesional, trazando sus propias rutas, explorando nuevas oportunidades, buscando nuevos horizontes. Can, con su ambición y su deseo de conquistar el mundo, se mudó a Italia para emprender una nueva etapa en su carrera, para sumergirse en el mercado europeo y para demostrar su talento en un nuevo idioma y en una nueva cultura. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, en su tierra natal, donde su estrella seguía brillando con fuerza, protagonizando nuevas series, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas del país. El tiempo, como suele hacer, borró las huellas del pasado, atenuó la intensidad de los focos y diluyó la magia del momento. La llama de la pareja soñada, la chispa que había mantenido a los fans en vilo durante meses, parecía haberse extinguido, apagada por el paso del tiempo, por las nuevas responsabilidades y por los nuevos rumbos profesionales. O al menos, eso era lo que todos pensábamos, eso era lo que nos intentábamos convencer a nosotros mismos, con la esperanza de que tal vez, un día, esa llama volviera a encenderse, de que la magia regresara y de que Can y Demet volvieran a estar juntos, demostrando al mundo que el amor verdadero sí existe, y que puede sobrevivir a los embates del tiempo y de la distancia. Ahora, la pregunta que nos carcome por dentro, que nos impulsa a investigar, a especular y a soñar, es, ¿qué nos hace pensar que hay algo más? ¿Qué pruebas, qué señales, indicios tenemos para cuestionar el estatus de solo amigos, para desafiar la versión oficial y para alimentar la esperanza de un posible romance? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, aquí es donde la intriga se intensifica, aquí es donde nos sumergimos de lleno en el terreno pantanoso de la especulación y la conjetura. Primero, y como no podía ser de otra manera, las redes sociales. Hay las redes sociales, ese campo minado de pistas, señales indirectas y guiños. Ese escaparate donde los famosos, sin querer o queriendo, dejan entrever fragmentos de su vida, donde la sutilidad se pierde entre la saturación de información y donde los fans más observadores, esos detectives digitales que no se pierden ni un detalle, se dedican a rastrear cada interacción, cada comentario, cada me gusta, en busca de la verdad. Los fans más avezados, los que tienen un ojo de águila y una memoria prodigiosa, han detectado ciertas interacciones, ciertos cruces, ciertas conexiones entre Can y Demet que a simple vista podrían pasar desapercibidos, pero que analizados con detenimiento, podrían revelar mucho más de lo que aparentan. Comentarios en fotos con guiños, me gusta en publicaciones que sugieren afecto, mensajes sutiles y enigmáticos que dejan entrever complicidad, pequeños detalles que sumados, forman un rompecabezas que podría esconder la verdad. Puede que para algunos, para los más escépticos, todo esto sea una tontería, una simple coincidencia, una exageración de los fans. Pero para los que seguimos de cerca a estos famosos, para los que estamos inmersos en el mundo de las novelas turcas, cualquier interacción, cualquier detalle, cualquier guiño puede ser una pista, un indicio de que algo más está sucediendo entre ellos. Segundo, las coincidencias sospechosas. ¿Recuerdan cuando ambos compartieron fotos en lugares similares, casi al mismo tiempo, como si hubieran estado en el mismo lugar, disfrutando del mismo ambiente? ¿O cuando lucieron outfits parecidos con la misma paleta de colores, con el mismo estilo, con la misma intención, casualmente? Eso es sospechoso. Las coincidencias en el mundo de los famosos nunca son casuales. Siempre hay una razón detrás, una estrategia, una intención oculta.
Y por supuesto los fans, con su capacidad de análisis y su curiosidad insaciable, no tardaron en diseccionar hasta el más mínimo detalle, el color de la ropa, los accesorios, el ángulo de la foto, la expresión facial, el fondo, todo. Cada coincidencia, cada detalle, cada señal es analizado, interpretado y utilizado para alimentar la teoría del romance. Y tercero, las declaraciones ambiguas. Tanto Khan como Demet en entrevistas posteriores a Erkenci-Kuş han sido cautelosos, diplomáticos, evasivos, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación amorosa. Han hablado con cariño, con respeto y con admiración el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento, su conexión especial, pero sin dar pistas concretas, sin revelar detalles íntimos sobre su vida personal. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, como si estuvieran alimentando la intriga, manteniendo la expectación y jugando con los sentimientos de los fans. La ambigüedad, la falta de respuestas claras, es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Les permite mantener el misterio, generar interés y controlar la narrativa, sin revelar demasiado y sin comprometerse con nada. Pero, ¿qué más tenemos? ¿Qué más pruebas, qué más evidencias, qué más indicios tenemos para alimentar nuestras esperanzas y para seguir creyendo en la posibilidad de un romance? Tenemos los gestos, esos pequeños detalles que revelan más que 1000 palabras. ¿Recuerdan ese saludo especial, esa mirada intensa, esa sonrisa que parecía reservada para alguien especial, para alguien que ocupaba un lugar único en su corazón? La forma en que se miraban, la conexión que tenían, la complicidad que irradiaban, era innegable, era palpable, era evidente. Y no solo en la serie, no solo en la ficción. También se notaba en entrevistas, en eventos, en las alfombras rojas, en las presentaciones públicas. Había una conexión, una química, una sintonía que traspasaba la pantalla, que trascendía los límites de la ficción y que se hacía presente en la realidad, en la vida de Khan y Demet. Ahora, para ser completamente honestos, para ser justos con la verdad y para no caer en la mera fantasía, hay que decir que también existen opiniones contrarias, posturas escépticas, voces que cuestionan la posibilidad de un romance. Mucha gente con los pies en la tierra y la cabeza fría, cree que todo es puro marketing, que están jugando con nosotros, con sus fans, para mantener el interés en sus carreras, para seguir siendo relevantes en el competitivo mundo del espectáculo, para capitalizar el éxito de Erkenci-Kuş y para seguir atrayendo la atención de los medios y de los fans. O que simplemente son buenos amigos, que mantienen una relación cordial y respetuosa, basada en la amistad y en el compañerismo, sin que haya nada más allá. Y, claro, también hay que tener en cuenta que ambos han rehecho sus vidas amorosas por separado. Khan ha tenido relaciones, algunas más duraderas que otras, y Demet también, incluso llegó a casarse, y aunque ese matrimonio terminó, eso complica un poco la situación y hace que la posibilidad de un reencuentro amoroso sea aún más improbable. Pero, ¿y sí? ¿Y si en el fondo, en lo más profundo de sus corazones, todavía hay algo entre ellos? ¿Y si el amor que surgió en el set de Erkenci-Kuş, ese amor que cautivó a millones, no se ha extinguido por completo, no se ha desvanecido con el paso del tiempo, sino que ha permanecido latente, esperando el momento oportuno para resurgir, para volver a encender la llama, para demostrar al mundo que el amor verdadero sí existe? Es que honestamente la química que tenían, la conexión que sentían, la magia que emanaban era tan potente, tan intensa, tan innegable que es difícil creer que se haya esfumado por completo, que se haya evaporado como el humo, que haya sido reemplazada por la simple amistad. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entramos en terreno especulativo, donde nos adentramos en el laberinto de las posibilidades, donde dejamos volar la imaginación y donde nos permitimos soñar, porque obviamente no tenemos pruebas concretas, no tenemos evidencias irrefutables, no tenemos la confirmación oficial de Khan y Demet. Pero, la esperanza es lo último que se pierde. Imaginemos por un momento que sí, que el amor entre Khan y Demet todavía existe, aunque sea de forma latente, aunque esté oculto tras una fachada de discreción y cautela. ¿Cómo sería? ¿Cómo habrían mantenido esa conexión en secreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi, lejos de la presión mediática y de las expectativas de los fans? Habrían buscado momentos a solas en lugares apartados, donde pudieran ser ellos mismos, donde pudieran compartir sus confidencias, sus sueños y sus anhelos, sin ser juzgados, sin ser señalados, sin ser expuestos al escrutinio público. ¿Habrían compartido confidencias, sueños y anhelos?
Se habrían apoyado en los momentos difíciles, brindándose consuelo, apoyo y aliento, demostrando que su amor trasciende los límites de la ficción y que se mantiene firme, a pesar de los obstáculos. Tal vez y solo tal vez estén esperando el momento adecuado para volver a estar juntos, para oficializar su relación, para demostrar al mundo que su amor es real y que merece ser celebrado. Tal vez están construyendo su futuro poco a poco con cautela y discreción, protegiendo su intimidad y evitando exponer su relación a la vorágine mediática. Tal vez están esperando que el huracán mediático se calme, que la atención disminuya, que la presión se relaje para poder vivir su amor sin presiones, sin juicios, sin la necesidad de complacer a nadie. O quizás simplemente son amigos muy cercanos, que se quieren mucho, que se respetan mutuamente y que se apoyan incondicionalmente, sin que haya nada más allá, sin que haya una relación sentimental. En cualquier caso, la historia de Can y de Met nos ha enseñado algo, que el amor, a veces, es impredecible, que puede surgir en los lugares más inesperados, que puede desafiar las leyes de la lógica y que a veces necesita tiempo para florecer, para madurar y para consolidarse. Y sobre todo que la esperanza es un motor poderoso, un sentimiento que nos impulsa a creer en el amor, a luchar por él y a mantener viva la llama de la ilusión, incluso cuando las evidencias parecen indicar lo contrario. Y eso es todo, mis queridos amigos, por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de Can y de Met, por el laberinto de las especulaciones y por el terreno fértil de la esperanza. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta inmersión en el universo de las novelas turcas y de esta exploración en el corazón de una historia que sigue latiendo en el imaginario colectivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que estén juntos? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Qué teorías, qué conjeturas, qué expectativas tienen con respecto a Can y de Met? ¿O creen que todo es una simple amistad, que todo es puro marketing y que estamos siendo víctimas de una estrategia de la cual no somos conscientes? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus expectativas en los comentarios. No duden en dejar volar su imaginación, en expresar sus sentimientos y en compartir sus puntos de vista. La caja de comentarios es el lugar perfecto para debatir, para intercambiar ideas y para seguir alimentando la llama de la esperanza. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis, si se sintieron identificados con mis palabras y si les pareció interesante este viaje al corazón de Can y de Met. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de las novelas turcas, son fans de Erken Cikus y son fans de esta maravillosa historia de amor. Suscríbanse al canal para no perderse más contenido sobre sus series y actores favoritos, para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento y para seguir explorando el fascinante universo de las novelas turcas. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay mucho que analizar, mucho que debatir y mucho que soñar. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y hasta pronto. Y que la esperanza nunca nos abandone. Que el amor siempre prevalezca. Y que la magia de las novelas turcas siga cautivándonos y emocionándonos.